Mari Compuche, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, a mí me han pedido abrir un poco esta conversación, donde queremos hacer un ejercicio de la memoria que tanto falta, sobre todo en estos últimos tiempos en Chile, pensando en una memoria que cuesta hacer, esta idea de la memoria que no es la memoria de individuos o los familiares de individuos que sufrieron por, digamos, sin dejar de considerar el enorme sufrimiento que tuvieron personas. Aquí hay un sufrimiento que está vinculado y que es inseparable de ese sufrimiento de las personas, que es un sufrimiento colectivo y es también un sufrimiento de la tierra. La tierra sufre y esto queda demostrado en los sucesos que ahora estamos rememorando de septiembre, esta preparación a septiembre de hace 50 años, donde sufre los humanos, sufre la tierra, y esto ha sido palpable, aunque no le hemos abierto el espacio de memoria que esto requiere. Efectivamente recordamos a las víctimas de las violaciones graves de derechos humanos, a los detenidos desaparecidos, a los ejecutados políticos, a las personas que sufrieron destierro, prisión política, tortura, y eso, digamos, es uno de los objetivos centrales de esta conmemoración. Pero tenemos que darnos cuenta cómo esto es parte de una trama donde ese dolor es más amplio, en el sentido de que estas víctimas, muchas de ellas están vinculadas a cosas que significaron la instalación de ciertos modelos de desarrollo, entre comillas, que nos siguen haciendo sufrir hasta el día de hoy, a los vivos humanos, pero también al resto de la vida, y esto ha tenido consecuencias que, como les dije, siguen reproduciéndose. Cuando nosotros hoy día, digamos, estos días podemos recordar, por ejemplo, en el caso de los pueblos indígenas, en particular del pueblo mapuche, tenemos que recordar que hubo 171 casos de personas ejecutadas y detenidas desaparecidas, que están registradas en los distintos instrumentos de justicia transicional que se han hecho en las últimas décadas. Son casos de un sufrimiento, pero que no se pueden aislar de lo que vino después como instalación, en particular del modelo forestal, como uno de los elementos más graves y más claros, donde el modelo de desarrollo chileno muestra lo incompatible que es con la sostenibilidad y con la protección de la biodiversidad. Cuando uno recuerda, por ejemplo, hay que hacer un homenaje, digamos, aprovechando esta oportunidad, a Hernán Curiñir, que ha sido un gran investigador, y que no ha estado detrás, por ejemplo, la construcción de un memorial en Temuco de las víctimas mapuche, y que ha recabado la historia de estas 171 personas desaparecidas en un informe de trabajo e investigación de ejecutados y desaparecidos pertenecientes a la nación mapuche entre el 73 y el 90. Efectivamente uno se da cuenta de que hay una trama donde la mayor parte de los casos no corresponden a dirigentes políticos, sino más bien eran trabajadores del agro, campesinos, y que murieron en los primeros días del golpe militar, y donde son casos donde uno de los lugares, en la Araucanía, por ejemplo, donde se constata una participación muy activa de elementos civiles, no militares, en los arrestos. Y esto es producto precisamente de venganza por todos los procesos de reforma agraria que se habían implementado en la década anterior, y que efectivamente era una venganza de los grandes poderes agrícolas respecto a la agitación política del sector rural, y donde el pueblo mapuche, sus dirigentes habían tenido una participación activa, y esto, digamos,
a veces sin un propósito más político, sino de amedrentamiento, de venganza, a lo que es un enemigo que era un enemigo que era considerado como tal no desde 5 o 3 años atrás, no era la Unidad Popular, sino de cientos de años atrás. Entonces es algo que, digamos, sobrepasa los límites del conflicto político que uno está acostumbrado a pensar que está dentro del marco o del contexto del golpe militar y de la violación de los derechos humanos. Y una cosa que se demuestra acá, pero que también es común en todos los casos donde, como en los últimos años, se ha mostrado, se ha evidenciado violaciones de derechos humanos a pueblos indígenas. Hay en el mundo un mecanismo que se está usando mucho para evidenciar esto, son los mecanismos de justicia transicional. Ahora hay muchos ejemplos de mecanismos especiales para situaciones específicas de pueblos indígenas. La más importante sin duda es la Comisión de Canadá, de las escuelas residenciales de hace algunos años atrás. Recién, hace unos meses atrás, hay una comisión en Noruega que devela las violaciones a los derechos humanos del pueblo Sami, y así hay muchos ejemplos en diversos lugares donde se han evidenciado estas violaciones de derechos humanos a partir de mecanismos de justicia transicional, de comisiones de la verdad. Y la conclusión, en todos los lugares, una de las conclusiones comunes es esta: hay una continuidad entre las situaciones de violencia más recientes y más específicas a las cuales esos mecanismos se han dedicado, y la violencia histórica que ha significado la colonización. La violencia en contra de los pueblos indígenas no es un proceso que uno puede decir, no, es del 73, es de los militares, es de Pinochet, en fin, es de los sectores que apoyaron. No, es cierto, es de eso, pero es continua, con un proceso de violencia donde la violencia se va reproduciendo cíclicamente desde el instante mismo de lo que significó la colonización. Entonces aquí hay una continuidad de la violencia y una continuidad que dura hasta el día de hoy y que se proyecta, por ejemplo, en el desarrollo del modelo. O sea, aquí estamos tratando de introducir esta dimensión colectiva de largo plazo en la memoria. La memoria no solo tiene que ver con el sufrimiento de las personas, que es fundamental, pero tiene esto un correlato en el sufrimiento de los colectivos, de pueblos enteros y de la naturaleza. Y esto se refleja claramente porque estos 171 personas que fueron detenidas, desaparecidas y ejecutadas, lo que en este contexto, esto es el primer paso de lo que va a seguir después, que va a ser un proceso de contrarreforma agraria. O sea, son personas que muchas de ellas fueron retaliadas, digamos, por su participación o por ser parte de un pueblo que amenaza la posesión de la tierra en un proceso de reforma agraria que se llevaron en los 10 años anteriores, y que viene después, inmediatamente después del golpe, una contrarreforma agraria en los cuales los predios que se habían expropiado, se revocan las expropiaciones, o los que se habían asignado, esto se revoca, y muchos de ellos van a ser parte de lo que va a ser el inicio de la propiedad de las grandes forestales en el sur de Chile. Y esto además se va a impulsar todavía con más fuerza a partir de los decretos de 1968 que dividen las comunidades indígenas. El decreto 2568 y 2570, que posibilitan una división indiscriminada de las comunidades indígenas y suponen la mayor cantidad de pérdida de tierra en manos de pueblo mapuche, en particular en el sur de Chile. Entonces, ese es un primer momento de instalación del modelo forestal, donde la tierra va a empezar a salirse de las manos del Estado, de las comunidades indígenas, y va a pasar, y esto viene el segundo momento ya en propiedad, donde con el decreto con fuerza de ley 71 se establece un estímulo a la reforestación, que va a ser un beneficio que va a permitir plantar grandes cantidades de bosque y va a significar el ingreso de una tremenda superficie de plantaciones de bosque exótico, pino eucalipto, y la constitución de la gran industria forestal. Estamos hablando de que con el decreto fuerza de ley 71 se reforestaron entre 1980 y 1997 más de 800.000 hectáreas, la mayor parte de las cuales, el 88%, estaba entre el Maule y la región de los lagos,
y la mayor parte, el 94% de esas hectáreas reforestadas, corresponde a hectáreas de grandes propietarios, no de pequeños y medianos propietarios. Eso es lo que es el momento propiamente de constitución de un modelo forestal que va a posteriormente, en un tercer momento, va a consolidarse en democracia. Lo que hace la democracia con el modelo forestal no es restringirlo, ni siquiera como sucede en otros ámbitos, que por ejemplo se aplica una política del chorreo, pero del chorreo, perdón, también, pero se compensan con políticas para combatir la extrema pobreza. El modelo forestal nunca ha sido compensado nunca en democracia por ningún tipo de política. Más bien lo que hizo fue, la democracia fue expandirlo. Y así como en 1998 se expande el beneficio procurando beneficiar más a medianos y pequeños propietarios de bosques que predominantemente eran bosques exóticos, y situación que al final tuvo una pequeña repercusión. Solo el 38% entre el 1998 y el 2004 de los beneficios del decreto con fuerza del 71 van a ir a pequeños y medianos agricultores, y la gran masa va a permanecer en las grandes empresas forestales. Grandes empresas forestales que son, bueno, son fundamentalmente dos los grandes grupos. Arauco, que tiene más de 1.600.000 hectáreas a 2009, y la CMPC, que tiene más de 500.000 hectáreas a 2009 también. Entonces, esto nos dice que gran parte del territorio en el sur de Chile está en manos de forestales, donde, digamos, la situación o las consecuencias ambientales y sociales se hacen cada vez más evidentes. Hace bastante tiempo que estamos hablando de las consecuencias de este modelo. En materia ambiental esto ha sido bastante claro, o sea, las investigaciones acompañan con bastante claridad cuáles han sido sus resultados, el balance, el cambio en la cobertura vegetal, en primer lugar, donde uno puede ver una sustitución masiva de el bosque nativo por este bosque exótico, donde una de las características de este bosque exótico es la pérdida de biodiversidad en los lugares, lo que se llama el desierto verde, es decir, va a disminuir la biodiversidad que es compatible con estas plantaciones, donde además durante mucho tiempo las plantaciones de estos monocultivos han invadido las cuencas de los cauces hídricos superficiales y han hecho un uso bastante fuerte de los recursos hídricos subterráneos, y esto también es correlativo con la degradación de los suelos. Y bueno, en general el resultado es la pérdida de la cantidad y la calidad de los recursos hídricos disponibles. Entonces, esto simplemente significa un cambio fundamental del régimen hídrico, donde desde una situación de abundancia en la zona donde está instalada la industria forestal, vemos una situación de escasez, de un descenso de las cantidades y un cambio de los caudales superficiales y de los recursos disponibles de agua subterránea. Entonces, esta situación está produciendo, por supuesto, un impacto muy fuerte de pobreza en esa zona. Han sido durante mucho tiempo las comunas más afectadas por la industria forestal, comunas que son bastante negativas en su índice de desarrollo humano, han sido las comunas que se han ido despoblando de acuerdo a las mediciones de los censos, y donde uno puede ver también una multiplicidad de conflictos ambientales, producto, entre otras cosas, por la contaminación que han significado los desechos que vierten esas empresas, y sobre todo las empresas de tratamiento de celulosa, en los cauces, o sea, en los ríos o directamente en el mar, como el caso del ducto de Mewin, que es uno de los célebres conflictos socioambientales que hemos tenido. Y últimamente, por cierto, el tema de los incendios es algo que está vinculado, sí, de manera insoslayable en la industria forestal. La extensión de los monocultivos, eliminando la vegetación nativa, eliminando la variedad y además la disposición de una tremenda
biomasa, que son productos de las faenas forestales, es como regar de un combustible de manera continua, grandes extensiones de terreno, y lo único que falta es un verano caluroso o alguien irresponsable que encienda una mecha para que se generen unos mega incendios que no son exclusivamente fruto del calentamiento global, sino donde la industria forestal, de acuerdo a muchos informes disponibles, tiene una responsabilidad. O sea, efectivamente se ha demostrado que en otros lugares que tienen más bien un modelo mosaico, donde se alterna eh, una cobertura que es parte de la industria forestal y otra de bosque nativo, esto se puede controlar mejor y que efectivamente este reguero de biomasa en torno a tremendas extensiones de monocultivo planteado es una, digamos, es pasto seco para estos mega incendios que nos vienen afectando desde hace varios años. En el plano social, aparte de la situación de pobreza, de despoblación sin duda, y bueno, y pérdida de diversidad, sin duda la cuestión más clara es el conflicto. La verdad, yo tengo una posición que es conocida. Yo no creo que una violencia justifique la otra. Para mí es bastante claro que siempre hay otras oportunidades, pero también es claro desde la perspectiva de entender los fenómenos que a la raíz causal de la aparición de la violencia política de parte de ciertos grupos mapuches en el sur de Chile está la disposición y la disposición a manos de la industria forestal. Esto es bastante evidente. De hecho, hace algunos años, con los datos disponibles de ataques, que tenemos el primer ataque contra la industria forestal precisamente se produjo el 97, o sea, llevamos 25 años de violencia política que iban creciendo tanto en el número como en la gravedad de los atentados. Eh, Claramente las situaciones o los lugares de mayor concentración de ataques de distinto tipo, ataques incendiarios, en fin, ataques a faenas, por supuesto son los lugares de mayor asentamiento neutral forestal. O sea, el ejercicio superponer mapas lo dice evidentemente. Ustedes pueden ver una investigación que publicó Juan Pablo Luna en el 2018, donde hacía esta superposición de mapas y era evidente, digamos, de que la zona donde estaba la industria forestal son las zonas en que se concentra la violencia política mapuche y además son las zonas donde se produjo este traspaso de las tierras de la reforma agraria por la contrarreforma agraria después a la industria forestal. Entonces la conexión es bastante evidente, sin que justifique eso. Evidentemente aquí hay una concomitancia de causas donde, por supuesto, la industria forestal tiene que tomar una responsabilidad y tiene que también dar de su parte para eliminar las causas profundas de esto, sin perjuicio de que, como ustedes saben, públicamente o en general no creo que la violencia sea una alternativa, pero la violencia existe y tenemos que hacer un esfuerzo para que logremos un modelo de convivencia. Y para lograr un modelo de convivencia tenemos que efectivamente enfrentar lo que significa el modelo forestal. Se tiene que generar un modelo forestal sustentable. Algunos dicen, bueno, echen en las forestales. Yo no sé si eso es posible del todo, pero tiene que tenemos que hacernos cargo que el modelo forestal no es sostenible en el tiempo como está. Lo que está causando más que riqueza es un empobrecimiento, una violencia en la población y en el territorio, y como país lo que necesitamos es algo distinto. Y yo creo que las forestales, tal como todos los agentes de la sociedad y el mismo pueblo mapuche, tienen que dar de su parte para lograr esa nueva convivencia. Muchas gracias.